Comunidad, tuvimos un problema con la laptop, con el equipo de trabajo. De momento les pido un poco de paciencia si los videos no tienen la calidad de siempre, en lo que vamos consiguiendo un nuevo equipo. De momento, les presento los relatos de esta noche. En los pueblos pequeños, la mayoría de las personas se conocen y existen infinidad de historias, experiencias, leyendas sobrenaturales. Desde la anciana que vivía aislada y se decía que era bruja, el hombre que se convertía en nahual y era un perro por las noches, o el tesoro maldito que nadie había podido desenterrar. Lo que estoy a punto de relatarles es la historia de Carlos y Jorge, dos jóvenes que nacieron y crecieron en un pueblo enriquecido en leyendas. Pues era normal en su infancia sentarse por las tardes y escuchar a don Javier contar sus anécdotas, sus historias. Pero ahora Carlos y Jorge eran unos jóvenes de 20 y 22 años. Respectivamente, decidieron vivir en carne propia una de las leyendas de aquel poblado. Jorge, desde pequeño había escuchado aquella historia que contaban los viejos del pueblo, aquella historia que se había convertido en un sueño para él cuando creciera, y hoy estaba a solo un día de cumplir aquel sueño. Jorge creció en un pueblo pequeño de alrededor de 6,000 habitantes, aunque antes se dice que contaba con poco más de 15,000, pues era un pueblo minero rico en oro, un pueblo rodeado de cerros secos con encinos, pinos que aromatizan el aire al golpe del viento, o caminos que fueron recorridos por bandidos, por el enemigo americano y las tropas revolucionarias. En una de estas montañas conocidas como Cerro del Oro, se contaba la leyenda de una cueva embrujada, la cual es conocida como la Cueva del Charro Negro. Jorge muchas veces había escuchado a personas mencionar que el sábado de gloria era un buen día para sacar tesoros, y una de esas personas era don Javier, el viejo historiador del pueblo. Él decía que aquella cueva resguardaba un gran tesoro, el cual se decía era custodiado por un charro negro, que se le aparecía a los valientes aventureros que acudían a aquella cueva. Pero esa solo se abría en los sábados de gloria, pues los demás días del año por alguna extraña razón no era visible. Era un suceso inexplicable, pues pareciera como si dicha cueva no existiera. Más que en los mitos, Jorge decidió invitar a su amigo Carlos, pues sabía que le gustaría ir a aquella aventura. Así que prepararon todo: un costal para llenarlo de aquella riqueza, mochilas con algo de comida y agua, linternas con baterías de repuesto y 2 palas para cavar. Por fin, el día tan esperado había llegado. Ambos se despidieron de sus familias prometiendo salir triunfantes de aquella aventura, de la que regresarían llenos de grandes riquezas para así poder cambiar la vida de miseria y escasez que hasta entonces habían vivido. Partieron por la montaña hacia aquel cerro, y mientras caminaban por las veredas, cada uno contaba lo que haría con todo el dinero que ganaría. Los planes eran infinitos, y poco antes del mediodía ya estaban en las faldas del gran Cerro del Oro. «Ahí está la cueva, por fin llegamos», exclamó Carlos con un rostro lleno de emoción y alegría. «Por fin nos haremos ricos. Vamos a entrar», dijo Jorge. Ambos entraron a la cueva y comenzaron a cavar en un lugar que escogieron al azar. Pues yo no creo en esa historia del charro que dicen que se aparece. Más bien creo que la gente no tiene el valor suficiente para venir por el tesoro, y por eso se inventaron la historia, dijo Carlos mientras cavaba. Ahorita veremos si es verdad, así que hay que seguir cavando y evitar que nos agarre la noche. Los jóvenes cavaron por unos minutos, incluso hasta llegar a horas, cuando un sonido los interrumpió. Una de las palas había chocado con algo. «Carlos, ayúdame a cavar. Encontré algo», gritó Jorge, que estaba sorprendido y completamente emocionado. En ese momento otro sonido los interrumpió. «Yo también», gritó Carlos. Ambos comenzaron a cavar más y más en sus respectivos pozos, de los cuales Jorge sacó un cofre de madera. Alguna de aquella madera ya estaba podrida por el paso del tiempo. Mientras tanto, Carlos encontró 2 jarros de barro, uno de ellos
Ya estaba roto, pues lo había quebrado con el impacto de la bala. Ambos contaban con monedas, cadenas de oro a reventar, al igual que el cofre que había encontrado Jorge. Lo encontramos. Somos ricos, gritaron ambos al mismo tiempo. Comenzaron a llenar sus mochilas, sus bolsillos de sus pantalones y aquel enorme costal. Vaciaron completamente aquel cofre, hasta la última moneda. Apenas tomaron sus mochilas y el costal de aquel preciado tesoro cuando un olor a azufre y una risa macabra salió de lo más oscuro de aquella cueva. Era una risa tan penetrante, perturbadora, que aquellos jóvenes entraron en pánico y corrieron hacia la salida para escapar. Pero esta ya no estaba ahí. Unas piedras habían cubierto la salida de aquella cueva. Con algo de valor, Jorge apuntó con su lámpara hacia el fondo de la cueva y ambos, al ver que se encontraba en el fondo, se quedaron petrificados. Una figura fantasmal de un hombre de negro vestido elegantemente de charro. Con su cabeza agachada, su sombrero cubría su rostro. Pero cuando levantó su mirada se mostró un tétrico rostro cadavérico, con unas cuencas vacías, sin párpados y con una expresión terrorífica. Felicidades. Han encontrado lo que buscaban. Hace décadas que alguien no venía en su busca, dijo aquel extraño hombre con una voz rígida. ¿Quién eres tú?, preguntó Jorge con dificultad, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Soy el guardián de este tesoro, pues todo el oro me pertenece. Muchos me nombran el guardián, el charro negro, e incluso me nombran diablo, contestó. Has de ser algún habitante del pueblo y vives en esta cueva, contestó Carlos con una risa burlona. Aquel hombre desapareció y Carlos escuchó una voz que le susurró al oído. ¿Aún crees que soy habitante? Aquel hombre había desaparecido y en cuestión de segundos se encontraba detrás de Carlos. Carlos petrificado. ¿Cómo aquel extraño ser había desaparecido y reaparecido justo detrás de él en segundos? Déjanos salir, por favor, suplicó Jorge. Eso no será posible. Uno de ustedes dos se tendrá que quedar conmigo. Un alma por una gran cantidad de oro. Es un trato justo, ¿no? Varias personas han venido solas y ya no salen, pero ustedes son dos. Uno de ustedes puede disfrutar del dinero. Puede darse una vida llena de lujos y placer. Hizo una pausa y un silencio invadió el lugar. Si ustedes no lo deciden, lo haré yo. Entonces Carlos cayó al suelo. Fue un placer, dijo aquel hombre vestido de charro, para después desaparecer junto con el cuerpo de Carlos sin dejar rastro alguno. En ese momento algunas piedras y tierra se removieron, para así dejar ver la luz del exterior y mostrar la salida. Jorge tomó su mochila y salió de aquella cueva repitiendo y una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos salir ambos? Se repetía mientras bajaba. Lo extraño al salir fue que ya era demasiado tarde. El sol estaba por ocultarse. El tiempo había transcurrido muy rápido. Jorge bajó de aquel cerro y se dirigió a su casa, la cual encontró completamente en ruinas, al igual que otras casas del pueblo. Por si fuera poco, también había gente que él no conocía. Mientras caminaba por el pueblo, le preguntó a un hombre de avanzada edad acerca de la familia que vivía en aquella casa. El viejo comenzó a llorar y abrazó a Jorge. Jorge, algo confundido, le preguntó qué pasaba. Si dices ser quien eres mi hermano, le contestó un anciano con lágrimas en los ojos. Jorge arrojó su mochila al suelo con un gran coraje, y al abrirla en esta habían pedazos de carbón. Con el tiempo Jorge enloqueció y esperó nuevamente el sábado de gloria para entregarse en cuerpo y alma a la cueva del charro negro. Y una vez llegada la fecha, nadie más volvió a saber de él. Hoy en día la gente del pueblo comenta que en aquel cerro se escuchan carcajadas bastante perturbadoras ya en el atardecer, además de lamentos y gritos desgarradores. Es por eso que nadie se atreve a acercarse a aquel cerro.
pues se dice que está maldito y nadie quiere encontrarse con el charro negro, que espera a algún ambicioso queriendo aceptar su trato. Una tía me contó que hace muchos años en Cajamarca, un conocido de sus abuelos solía levantarse con el cantar de los gallos para ir a su chacra, la cual quedaba lejos y era más de 1 hora de camino a pie. Una noche los gallos cantaban antes de lo normal. El señor se despertó y se alistó para salir. Era una noche de luna llena y el camino se veía muy claro. El señor caminaba esperando que empiece a amanecer, pero nada. En eso se escuchó que un caballo venía galopando y se quedó observando quién era. Cuando llegó donde estaba, un enorme caballo negro con una montura brillante que parecía de plata, cabalgado por un hombre grande con sombrero y vestido de negro. Se detuvo donde estaba el señor y le dice: «No sabes que es peligroso andar a estas horas, pero estás con suerte. Necesito ayuda. Sube a mi caballo». El señor no quiso subir y el jinete le ordenó con una voz muy enérgica: «Sube». El caballo iba muy rápido y se fueron hacia una iglesia. En la sierra suelen enterrar a las personas en las iglesias también. El jinete le dijo al señor: «Bájate». Y este se fue a golpear la puerta y gritar: «¿Estás ahí?». De adentro le responde: «Sí, pero no puedo salir. Tengo una cruz encima de la cabeza». El jinete le dijo al señor que entre y saque la cruz y la bote por ahí. Cuando terminó de hacer esto, el jinete entró a la iglesia y al rato salió con un ataúd cargado. Lo puso sobre su caballo y le dijo al señor: «Sube». Empezaron a ir hacia el otro lado, llegando a una quebrada, y el jinete hizo que ésta se abra. Entraron en una especie de cueva. Dentro de la cueva el señor ya sentía mucho miedo. Entonces el señor ahí le dijo: «Como me has ayudado, te voy a dejar ir». Tomó unas piedras de la cueva y las metió en una bolsita y le dijo: «Esta bolsa recién lo vas a abrir en 3 noches y tendrás una recompensa de mi parte. Si lo abres antes, solamente te vas a arrepentir». Entonces lo dejó ir. El señor llegó a su casa en la mañana y escondió la bolsa abajo de su cama, y al tercer día la abrió, encontrando esas piedras convertidas en oro. El señor con eso se fue a vivir muy lejos y ya no se supo más de él. Recuerdo que mi empleada, que es de la sierra, se llama Gladys, en una ocasión me contó que una noche de fiesta, allá siendo común hacerla por cualquier cosa, se hizo una fiesta en la discoteca más famosa de la ciudad. Dicen que en un momento determinado de la noche, su padre, que había asistido a esa fiesta porque sus amigos le llevaron con mentiras, diciéndole que era un evento para recaudar fondos, al final terminó por quedarse y emborracharse con ellos. Luego de haber llegado tan lejos, solamente vio a un compañero suyo que se había quedado y todos ya se habían ido. Compadecido de él, se ofreció a llevarlo a su casa, puesto que estaba tan ebrio que no podía ni pararse. Gladys, mi empleada, me cuenta que a su padre lo llevó su amigo por todo el monte. En la sierra es así. Y en eso, cuando llegaban a una quebrada, vio que un señor tenía traje y se le presentó diciéndoles que él tiene un caballo y puede llevarlos a sus casas. Los dos vivían a unos 400 metros abajo, así que inicialmente se supone que iban a ir a pie. Luego de pensarlo un poco, estando a punto de aceptar, nuevamente se pusieron a pensar bien, notando que era demasiado extraño todo eso. Que alguien que no conoces se presente así de la nada, también vestido, a ofrecerte y llevarte. Y eso que ya es normal que la gente sea más benevolente, pero aún así le pareció muy raro. Eran las 3 de la madrugada y era un lugar donde la gente no transitaba muy a menudo, sino más bien que era casi intransitable.
Según lo que le contaron sus tíos a Gladys, es que su padre estaba dormido, pero de alguna forma consciente de que su amigo lo llevaba del hombro y siguiendo la ruta de siempre. Cuando se percató que cambiaron de ruta, dicen que su compañero lo seguía al otro como si estuviese hipnotizado. No respondía a sus llamados y fue entonces que el otro, al ver que no le hacían caso, poco a poco recobró un poco más de fuerza para jalarlo del hombro, decirle que por qué iban por ese camino. Cuando de pronto miró hacia el piso, se dio cuenta que esa persona que era tan amable y que se había ofrecido a llevarlos a su caballo para bajar del cerro, tenía las patas de gallina. Según lo que mi empleada Gladys me cuenta, su padre no podía hablar y quedó helado, pero algo dentro de él lo incentivó a decir: Jesús, Jesús, protégeme Dios, gritando tan fuerte como pudo. Fue ahí cuando su amigo despertó de ese trance, asustándose por los gritos que el padre de Gladys daba. Volteó a decirle que qué ocurría, por qué gritaba así. Entonces se le dice: mira los pies. Cuando voltearon los dos, se dieron el susto de sus vidas. Ahí no había absolutamente nadie. Cuando llegaron a la capital y contaron su historia, nadie les creyó, puesto que pensaron que lo habían alucinado todo. Pero no es la primera vez que sucede ya eso en esa zona, que es conocida por presentar ese tipo de sucesos. Cuentan incluso que hay veces donde ese ser, cuando es descubierto, se va reventando. Otros dicen que es la razón por la que los borrachos y niños desaparecen cuando van solos por esos montes.